Bien, estamos ya de regreso, son las 11:47 y estamos con Andy Carrión, abogado penalista, para ayudarnos a entender, Andy, qué es lo que va a suceder con el señor Inostroza el día de mañana, bueno, ya hoy día en España. Muy buenas noches, Mijail. Gracias por venir. En principio, lo que va a suceder el día de mañana, a las 11:45 en hora española, es la audiencia sobre el pedido de extradición que ha realizado en su oportunidad el gobierno del Perú. Y esa audiencia va a ser llevada en la Audiencia Nacional, que es un equiparable a la Corte Nacional Peruana, y que ahí precisamente va a ser decidida por 3 jueces, si es que a ellos declaran procedente el pedido para que Inostroza Parachi sea extraditado al Perú, o si en su defecto declaran improcedente ese pedido. Ahora, ha viajado una delegación peruana liderada por el procurador Amado Enco y 2 abogados españoles, y por otro lado entiendo que es un colegiado de 3 magistrados españoles, a escuchar también a la defensa del señor Inostroza, que es un abogado español también. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales el señor Inostroza pretende que no se siga el proceso de extradición y que no regrese aquí él al Perú? Bueno, en principio, cuando nosotros analizamos la ley de extradiciones pasivas española, que es precisamente el marco legal sobre el cual se va a realizar la audiencia el día de mañana, en principio tendríamos que cumplir con el tema de la doble incriminación, es decir, que el delito por los cuales él está siendo perseguido en el Perú también tienen que ser acogidos en España. Eso hasta ahora es un requisito que ya está cumplido. Lo segundo, y que en este caso va a argumentar la defensa del ex juez Inostroza Parachi, es que han habido algún tipo de vulneraciones al debido proceso en el marco de todo este procedimiento precisamente que se ha iniciado en Perú. Ese es el argumento fundamental, y es que hubo a partir de ello alguna transgresión constitucional que le impidió al mismo ex juez Inostroza Parachi realizar una efectiva defensa sobre el caso de la extradición. Y la defensa que él hace se ha planteado ya, pero lo que quería preguntarle también, doctor Carrión, es ¿por qué la celeridad en el proceso español versus el proceso en los Estados Unidos para con el señor Alejandro Toledo? Que es algo que hoy día bastante gente me ha preguntado. Sí, ¿por qué con España va más rápido la cosa? En principio teníamos que entender que en Estados Unidos es un estado un poco reticente a extraditar a nacionales o a extranjeros que se encuentren dentro de su territorio, salvo sean delitos de organización criminal o algunos otros con esa gravedad similar. Sin embargo, en España... Pero, por ejemplo, el expresidente Martinelli de Panamá pasó por ese proceso y fue extraditado, ¿no? Sí, naturalmente, pero ahí ya implica cuáles son los intereses propios que también tiene el propio gobierno de Estados Unidos. Claro. Entonces, eso hay que analizarlo también en su contexto. En el caso de España, sin embargo, lo que ha sucedido con el ex juez Inostroza Parachi es de que él se encontraba dentro de un pedido de detención preventiva. Y al encontrarse dentro de este pedido y de él estar en la cárcel durante algún tiempo, la propia ley de extradición pasiva española dice que en el plazo de un mes debe de instalarse la audiencia para ver si esté extraditado o no al país requiriente, en este caso al Perú. Y es por eso que han señalado la fecha de vista para el día de mañana, y también la ley de extradiciones pasivas habla de que tienen 3 días de plazo para resolver si es que van a acoger el pedido realizado por el Estado peruano o no. Es una ley bastante expeditiva, ¿no? Es una ley bastante expeditiva, pero también debemos de tener cuál es el personaje que se encuentra aquí vinculado. Las autoridades españolas han sido advertidas por las autoridades peruanas de que el ex juez se encontraba en España, y es por eso que han armado todo un ámbito de persecución que ha sido efectivo y que precisamente ahora va a ser resuelto el día de mañana. Y también hay que tener en cuenta, Mijael, que si la decisión que van a tomar estos 3 jueces el día de mañana es de declarar improcedente el pedido, inmediatamente tendría que ser liberado el juez Inostroza Parachi. Pero también existe la posibilidad de que esta sea apelada una vez sea decidido por este colegiado de 3 jueces, y ahí tendría que ser la sala plena de esta propia Audiencia Nacional de España que tendría que decidir en última instancia si es que va a ser extraditado o no el ex juez Inostroza Parachi. O sea, queda una instancia más, es lo que me queda una instancia más, pero que no va a subir al Tribunal Supremo Español, como algunos habían comentado, sino más bien a la sala plena de la Audiencia Nacional, quienes en última instancia, en segunda y última instancia, van a decidir si es que es procedente o no el pedido realizado por el Estado peruano. ¿Y el marco de tiempo es tan expeditivo como en la primera etapa? En el tema de la apelación no hay un marco de decisión, solamente si es que esta se realiza en primera instancia. La propia ley de extradiciones pasivas española nos habla de 3 días, pero no nos habla si es que esta es decidida en última instancia. Y hay que tener en cuenta también en ese aspecto, Mijael, que ese es el lado jurídico, pero una vez se ha decidido esto en última instancia en la Audiencia Nacional Española, estos van a tener que comunicar su decisión al Estado español, y
y va a tener que ser el gobierno español en este caso que así declare procedente el pedido, extradita o no al ex juez Inostroza Pariachi, con lo cual ya nos encontramos frente a una decisión política naturalmente antecedida de una decisión jurídica, ¿no? Ahora, pero en términos políticos, la capacidad que el señor Inostroza puede tener para influir en el gobierno español está bastante acotada, ¿no? Es una posibilidad que existe porque esa es una potestad del gobierno español, pero yo creo que Pero sus influencias, a ver, aquí en el Perú y con los cuellos blancos sí el hombre tenía contactos, pero... Exacto, yo también pero para con el llegaría... gobierno español no creo que, Sí, que yo tenga mucho también poder, llegaría a esa conclusión, pero habría que ver también cuál es el análisis y el trasfondo político que dé el propio gobierno español, porque ellos pueden advertir, no obstante ser una decisión política, de que eventualmente no se ha respetado algún tipo de proceso, por ejemplo, político de desafuero en el Estado peruano, en el Congreso precisamente, y podrían, bajo ese argumento, denegar la extradición que allá habría sido declarada procedente por la Audiencia Nacional española, ¿no? Claro, entonces la última palabra no la tiene la audiencia, sino el gobierno español No. ya como Estado. En efecto, la última palabra es una palabra política y que la va a tener que tomar en su oportunidad el gobierno español. Y bueno, en caso el señor Inostroza pierde en segunda instancia, tiene que el gobierno español tampoco está sujeto a un plazo para determinar cuándo es que tiene que venir aquí. No está sujeto a un plazo y ellos tienen la facultad de, como mencioné hace un momento, declararlo procedente o no ese pedido. Y ahí sí ya existen otro tipo de procedimientos estrictamente políticos en los cuales el Estado español va a tener que tomarse el tiempo para analizar detenidamente si es que extradita o no al ex juez Inostroza Pariachi. Ahora, hace un momento usted, haciendo un ejercicio de derecho comparado muy bien, nos decía que el proceso en los Estados Unidos es más político. Y la pregunta viene a colación evidentemente porque el señor Alejandro Toledo también está en proceso de extradición y el Perú está tratando de que venga a responder por algunas cuestiones que se le endilgan. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? ¿Por qué Estados Unidos es más político? Es una circunstancia que viene ya desde el tiempo, ¿no? Estados Unidos, hay que recordar que la historia nos dice que es un país que ha estado en muchos otros guerras, ha estado interviniendo en muchos otros países y es por eso que habían muchos militares que siempre eran pedidos, requeridos por los estados donde ellos habían tenido algún tipo de inserción militar, por ejemplo. Y es por eso que desde hace mucho tiempo tanto Estados Unidos como Israel son dos países muy herméticos para declarar procedentes el requerimiento de alguna extradición solicitada por algún país extranjero. Y eso ya tiene desde la Primera Guerra Mundial, la segunda, asentada en la Segunda Guerra Mundial, y es esa política precisamente que impide que sean procedimientos expeditivos y que el gobierno, en este caso norteamericano, así como el Israel, puedan con facilidad extraditar a quienes son requeridos. Pero bajo el convenio que se firmó con el Estado de Israel, el señor Maiman ha declarado a la justicia peruana y se ha convertido ya en colaborador eficaz. Exactamente. ¿Y eso qué tanto complica la situación de Alejandro Toledo? Bueno, eso complica la situación de Alejandro Toledo en la medida que ya existe una declaración, en este caso ya bajo los cánones de la investigación fiscal, que va a afianzar la tesis de la Fiscalía. Y en base a eso van a encontrar algunos otros indicios para saber si es que aquí Alejandro Toledo tendría la base suficiente para poder revertir esta situación. Es importante esta declaración, pero lo que no implica de que Maiman sea extraditado al Perú. De acuerdo. Lo que implica simplemente ahí es de que en el marco de una declaración eficaz, Maiman va a declarar, en este caso, obviamente en contra de Alejandro Toledo, por eso es que la Fiscalía se acerca a ellos. Pero en el ámbito de la extradición es sumamente complicado que el Estado de Israel pueda... No, sin duda. Y además no tendría ningún sentido. El señor Maiman tiene que haber negociado con los fiscales peruanos y probablemente la contraprestación que le ha ofrecido la Fiscalía es renunciar a la persecución del delito, ¿no? Exactamente. Ahora, volviendo, digamos, un poco al tema y tomando eso como parangón que acabas de mencionar, habría que ver también qué gestiones políticas está realizando el ex juez Inostroza Pariachi en España. Sabemos de aquí de que eventualmente, bajo la tesis de que no tenga influencia, pero habría que ver qué gestiones políticas, porque esto finalmente va a ser una decisión política, qué gestiones políticas ha iniciado en España, ¿no? Claro, porque el tema pasa porque hay que también ver cómo tanto el señor Inostroza como el señor Toledo van a vender al Perú como un país con seguridad jurídica, ¿no? Y la verdad es que sí hay contradicciones que podrían explotar para afuera, decir, oigan, en el Perú no hay un debido proceso, ¿no?
Entonces, ¿cómo reducimos ese espectro de posibilidades? Hay que recordar las declaraciones del propio ex juez Inostroza Pariachi cuando aquí le preguntaban y él asistió al Congreso precisamente para este proceso de desafuero. Lo que pasó aquí fue de que el ex juez declaró ante la prensa de que aquí había persecución política, porque no le habían permitido ejercer su derecho de defensa, porque habían imputaciones vagas, imprecisas, y porque lo vinculaban a una organización criminal que no tenía la cualidad de tal. Al día de hoy, los delitos por los cuales el Estado peruano está requiriendo al español para que se le extradite al Perú son el de negociación incompatible, el de tráfico de influencias y el de pertenencia a una organización criminal. O sea, que no solamente es la organización criminal, sino es supuestamente por haber participado en la influencia a través de los miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar a ciertos jueces y fiscales. Esa es la imputación. Y si recordamos cómo en el ámbito de la jurisprudencia peruana se maneja una investigación fiscal, basta la sospecha simple para que él pueda ser sometido a una investigación de esta naturaleza. No tiene que haber una especificidad superlativa ni muy exhaustiva y acabada, sino que eso ya se dará en el transcurso de la propia investigación. Y eso es algo que precisamente declaró el ex juez Inostroza Pariachi, por donde nosotros sabemos de que va a ir precisamente su defensa. O sea, que su defensa va a ir por el el hecho, claro, exactamente, va a ir por ese camino y el de cuestionar el debido proceso y el debido proceso constitucional incluso por el cual él ha sido desaforado de ese puesto, ¿no? Correcto, doctor Carrión. Muchas gracias por haber venido, nos ha dejado bastante claro el panorama y mañana vamos a poder entonces escuchar la audiencia ya preparados y pues quedamos en contacto para que cualquier duda pueda usted ayudarnos a absolver. Con gusto, Mijael. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, señores. Eso ha sido todo por hoy en Contacto. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a las 11 en punto de la noche.